Soy una persona que está siempre materializando lo que piensa, como lograr materializar y hacer más allá de los resultados, específicamente dentro de la performatividad, que es lo que a mí me gusta en el teatro. Soy Paula Aros Go, directora, docente y dramaturga de teatro. Partí desde chica escribiendo poesía y ese fue como mi primer acercamiento al arte, y luego conocí el teatro, que me interesó mucho, pero siempre como una expresión más que como desde la actuación misma. Por lo tanto, yo entro a estudiar teatro con la idea de hacer teatro más que de actuar, buscando como maneras de salirme un poco de lo convencional sin tener tanta conciencia de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, muy pocas de las muestras que yo hice fueron en sala, siempre estaba buscando ocupar otros espacios distintos, espacios no convencionales, el pasillo, el patio, qué sé yo. Siempre me gustó estar más afuera que adentro, siempre me gustó más observar lo que se estaba componiendo y sentir como esta sensación de que yo podía agarrar una pieza y cambiarla de lugar y que podía intervenir en los ritmos, qué sé yo. Y yo, saliendo de la escuela, trabajé 2 o 3 años acá y me fui a hacer un magíster a Inglaterra que se llamaba Device Theatre. En el fondo son obras que no basan su creación en un texto dramatúrgico ni en contar una historia, sino que en una pregunta de investigación que tú planteas y luego realizas todo este proceso de investigación y ahí vas generando la obra. Bueno, siento que el teatro en Chile todavía está bastante basado en texto. Eh, Evidentemente hay más investigaciones y hay actualización, pero todavía es como mucho como cuál es tu texto, cuál es esta historia, cómo es el personaje, etc. Y al irme a Inglaterra y encontrarme con todas estas metodologías fue como un alivio. Fue un alivio el entender de que yo realmente podía tener una idea desde lo que quisiera. Yo siempre parto desde una pregunta. Siempre estoy observando mi realidad y elaboro una pregunta. Y esa pregunta siempre va a tener como un mundo, ¿no? Un mundo que se va a desplegar ante mí. Y voy a establecer primero un trabajo muy sola, donde hago un proceso de investigación que se basa casi solamente en lectura, donde leo mucha bibliografía alrededor de la pregunta que estoy haciendo, y luego empiezo a abrir el proceso hacia las personas que colaboran en las obras que realizo, y en esa apertura del proceso siempre hay la aplicación de algunas experiencias, realizando lo que podríamos llamar como terrenos, en donde la investigación se sale de lo teórico y va precisamente al terreno, ya sea a través de entrevistas o a través de ir a hacer visitas a ciertos lugares, que pueden ser lugares públicos, lugares privados, que tú grabas, donde también te grabas a ti misma, donde llevas diarios, llevas bitácoras. ¿Qué pensará la gente cuando mira el infinito como lo está haciendo ahora la Paula? O la Caro. Lo que más me gusta de esa etapa es que no hay un fin, y que efectivamente como que toda esta ansiedad que tiene el crear y la dirección de tener que llegar como una estructura se te olvida por un momento. Lo que tú estás siguiendo es un mapa, tú estás siguiendo tal vez un verbo, una operación que tú quieras llevar a cabo después escénicamente, ya sea yo o junto al equipo, una experiencia concreta de acuerdo a la pregunta que estoy haciendo. Es mucho más enriquecedor para después crear la obra misma y componer, digamos, la pieza final, porque pasa por el cuerpo, pasa por la experiencia, digamos. Why are we here? Tú me dijiste que tomara la 390. ¿Dónde estamos? Muéstrame. We're here. We should be here.
primer trabajo que hice en Inglaterra y que después se transformó como en el primer trabajo profesional de esta parte de mi carrera, fue basado en una pregunta biográfica y en un trabajo de constante registro audiovisual de mi cotidiano junto a mi colaboradora. Welcome to my house. Y tenía mucho que ver con que en ese minuto nosotras estábamos en una situación de no hogar. Y ahí aparece esta primera obra que se llamó Home. Me sentía tan libre con ella y era como una colaboración tan íntima entre las dos que yo me sentía muy libre de actuar. Y de ahí en adelante, todas las obras han estado en relación a ciertas preguntas que me estoy haciendo de acuerdo a lo que me está sucediendo a mí como persona, como mujer. Mi familia, que fue la tercera obra que hice con Laura y Marta, con el colectivo Laura y Marta, que fue con la artista Trinidad Piris. Y también hubo un trabajo multimedial y un trabajo con las cámaras y el video y como de la multiperspectiva de lo que está pasando en un espacio y en otro, que también es algo que siempre me ha llamado la atención. En Correo yo sentí que llevaba 10 años buscando algo, buscando cómo poder hacer participar a la audiencia de una manera en que esa participación hiciera este eco. Y claro, el género epistolar me lo permitió de manera muy concreta. Cómo poder realizar una conexión con la audiencia que más allá de la participación ocurra que estas personas que están viendo la obra puedan tener la experiencia de la pregunta que yo estoy realizando. Logré que la obra se pudiera ir cambiando dependiendo del país donde estábamos, dependiendo de la época en la que estábamos, como que se transformó en una obra muy versátil y que todavía, no sé, la obra se estrenó en el 2016 y todavía la estoy dando y eso también habla de algo, ¿no? Y ahora ya estoy entrando como en la investigación sobre el lenguaje poético, que es como una vuelta a la poesía, que es como comencé en el arte.